Somos el grupo uno. El tema encargado a realizar es el análisis de la evolución del tipo de cambio en Venezuela. Conformamos 5 integrantes, como vemos ahí en la introducción. El tipo de cambio en Venezuela ha experimentado fluctuaciones significativas y volátiles debido a varios factores económicos y políticos. En los últimos años, la economía venezolana ha enfrentado una grave crisis caracterizada por una alta inflación, también la escasez de divisas y un deterioro en la población y producción nacional. El gobierno venezolano ha implementado varios mecanismos de control cambiario a lo largo de los años, lo que ha generado un mercado paralelo o llamado también como el dólar negro, donde el tipo de cambio es muy diferente al oficial. Esta situación ha llevado a una brecha considerable entre el tipo de cambio oficial y el no oficial, y esto también ha impactado negativamente en la economía del país, generando inestabilidad y dificultades para la población en general, así como también las empresas y el sector económico en su conjunto. El trabajo realizado, vamos a detallar ahí la descripción del país de Venezuela, su contexto económico, evolución del tipo de cambio en las últimas décadas y factores que han influenciado en esta fluctuación del tipo de cambio. Siguiente. Descripción de Venezuela y su contexto económico. Venezuela es un país situado en la región norte de América del Sur, con una población estimada en unos 28 millones de habitantes. La economía venezolana ha estado históricamente basada en la producción de petróleo. Sin embargo, lo que ha influenciado significativamente su desarrollo económico y en su estructura social. Como bien sabemos, en las últimas 2 décadas, el país ha enfrentado una serie de desafíos, tanto económicos, incluyendo también la hiperinflación, la recesión y una profunda crisis humanitaria. Venezuela se contrajo como 8º año consecutivo en el 2021, y si bien esta ha sido la menor caída desde 2013, se estima que la economía del país se ha contraído cerca de un 75% entre el año 2021. Tras el pronunciamiento del registro de descenso en el 2020 a causa de la pandemia, que fue el COVID-2021, que fue el año más golpeado, ¿no? Que fue entre el 2018, 19 y el 2020. En lo concerniente a la dinámica de los precios, la inflación cerró en el 2021 en un 6,4% y las tasas de inflación fueron inferiores al 50%. Todos estos meses del año es lo que puso fin a uno de los episodios de hiperinflación más graves y prolongados que se ha registrado en la región. Todo ello conlleva a que se tome medidas drásticas como realizar el cambio de la moneda y también realizar ciertos ajustes económicos. Hay que tener en cuenta que debido a una mala gestión, a la falta de mantenimiento de las instalaciones y las sanciones norteamericanas, el país de Venezuela ha tenido que generar múltiples desafíos, ¿no? Y uno de los cambios producidos en los últimos años es dar un mayor margen de acentuación en el sector privado y controlar la inflación. Por eso, una coyuntura nueva y tal vez más favorable de manera internacional ha permitido que en los últimos años se estabilice más la situación de la economía venezolana. A continuación, nos pasa mi compañero. Muy bien, vamos a ver acerca del análisis de la evolución del tipo de cambio en Venezuela. Y vemos que en los 10 últimos años ha habido un marcado significativamente por la devaluación del bolívar. Y esto ha sido influenciado básicamente por 3 aspectos, tanto económico, político y social. Vamos a ver en 3 periodos de tiempo cuáles han sido los puntos claves acerca de esta evolución. En el 2013 al 2016, vemos que durante estos años el gobierno mantuvo un sistema de múltiples tipos de cambio, con un tipo de cambio oficial que difería significativamente del mercado paralelo. Del 2017 al 2018, un año, la situación se agravó con la hiperinflación, que alcanzó los niveles históricos, ya que en el 2018 el gobierno lanzó una reconversión monetaria.
eliminando 5 ceros de la moneda e introduciendo el bolívar soberano para poder así reemplazar al bolívar fuerte. Sin embargo, esto no logró estabilizar el tipo de cambio. En el 2019 al 2020, la hiperinflación continuó y el bolívar siguió perdiendo su valor. El gobierno flexibilizó los controles cambiarios, permitiendo la utilización más amplia del dólar estadounidense en las transacciones diarias, lo que llevó a una dolarización informal de la economía. Vemos que acá que en el 2019 se cambia el sistema cambiario y entra en vigencia a partir del 13 de mayo. Vamos a ver aquí también un cuadro sobre la evolución de la moneda venezolana, ¿no? Que en la actualidad es el bolívar digital. Vamos a verlo en el siguiente cuadro con mayor exactitud. El 2021 al 2023 se implementó otra reconversión monetaria en el octubre del 2021. Esto eliminó 6 ceros al bolívar y lo renombró como el bolívar digital. A pesar de estas medidas, la moneda se sigue depreciando, aunque a un ritmo un poco más lento en los años anteriores. Vemos estos dos cuadros donde reflejan la devaluación significativa del dólar. A continuación, vamos a seguir con el siguiente tema. Vamos a ver entonces en esta oportunidad tres factores muy importantes que han influenciado en la fluctuación del tipo de cambio. Una de las cuales tenemos la hiperinflación. Tenemos en cuenta de que la hiperinflación es la inflación de los costos de todos los productos, de los artículos de primera necesidad, que fueron uno de los principales artículos que sus precios se elevaron demasiado, haciendo de que la población no pueda adquirir alimentos de primera necesidad. Se descontroló y desmesuradamente en el poder adquisitivo del bolívar, ya que esta moneda se volvió muy inestable. Las políticas de control cambiario, las políticas gubernamentales de control de cambio y de implementación del sistema y de tipos de cambio múltiples han creado distorsiones en el mercado cambiario, fomentando el mercado negro de divisas. Hace un momento veíamos cómo la moneda se le quitó 5 ceros queriendo mejorarla, sin embargo, creó un problema mucho más grande. Sanciones internacionales. El hecho de que sea un país muy inestable económicamente hizo de que muchas empresas, mucho dinero que venía de otros países a querer invertir, se vayan y dejen mucho más inestable todavía el país de Venezuela. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países han limitado el acceso de Venezuela a los mercados financieros internacionales, agravando la escasez de divisas. Venezuela, al no poder vender sus productos, sus mercaderías, lo que ellos tienen como materias primas, no tienen adquisiciones monetarias. Al contrario, generan mucha más escasez de divisas. En el cuadro que está a nuestra mano derecha, vemos ahí el cuadro del 2018, donde fue la inflación mucha más alta, que casi llegó a los 7 millones de por ciento. Pero vemos que al año siguiente, el 2019, disminuyó hasta los 2000% y terminamos en el 2024 con una cantidad de 99.981%. Esto es lo que en la actualidad tiene la moneda de Venezuela en estabilidad y en inflación, y progresivamente irá bajando o aumentará dependiendo de la estabilidad de su moneda. Continuando con los factores que influencian en las fluctuaciones del tipo de cambio, tenemos la caída de los ingresos de petroleros. La economía venezolana depende en gran medida del petróleo. La caída de los precios internacionales del petróleo y la disminución de producción debido a la falta de inversión y mantenimiento han reducido significativamente los ingresos en divisas del país. Esto nos quiere decir que Venezuela es conocida por poseer una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero al ser así su única exportación, la caída en la producción de líquido, está golpeando fuertemente la economía del país. Nicolás Maduro, quien tomó el poder después de la muerte de Hugo Chávez en el 2013,
Fue desde ese entonces que la economía venezolana ha estado en caída libre, con el Producto Interno Bruto decreciendo hasta más de un menos 15% en los últimos años. Eso también nos indica que se dio la dolarización informal, la adopción creciente del dólar estadounidense en la economía ha disminuido la demanda de bolívares, lo que ha contribuido a su depreciación. También tenemos la desconfianza en la moneda nacional. La falta de confianza en el bolívar como reserva de valor ha llevado a la población a buscar refugio en monedas más estables, exacerbando así la fuga de capitales. Con esto, el Banco de Venezuela empezó a aplicar una política de anclaje para intentar contener la devaluación de la moneda. A continuación, termina mi compañera. Siguiente. En conclusión, la crisis económica, la inflación descontrolada, la escasez de divisas y las políticas cambiarias del gobierno han contribuido con la estabilidad del tipo de cambio en el país. Esta situación ha tenido un impacto negativo en la economía venezolana, dificultando así también las transacciones comerciales, afectando el poder adquisitivo y a la población en general, ¿no? Creando así la incertidumbre en el entorno económico. En resumen, podemos decir también que el tipo de cambio en Venezuela en los últimos años ha sido un reflejo de una compleja situación económica y política que atraviesa este país de Venezuela. Gracias. Porque tu educación no puede parar.